y mi nombre es Olaf Dierekma, soy director de CADEP, el Centro para el Análisis de Decisiones Públicas, y hoy vamos a conversar con Ricardo Rojas sobre su nuevo libro Free City, Orden Cooperativo y Competencia de Fuentes Jurídicas. Ricardo Rojas es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, es director del Centro Bruno Leoni, aquí en la UFM, y también es abogado y ex juez argentino. Ha escrito muchísimos libros. Ahora le vamos a preguntar cuántos, pero creo que son unos 15, ¿no? 21. 21, entonces me quedé corto con 6. Muchísimos libros, uno de mis favoritos es La inflación como delito, pero obviamente hay muchos más libros, pero hoy estamos aquí para su nuevo libro, que es justamente un tema que a mí me interesa y que para CADEP siempre nos interesa, porque parecen ser buenas oportunidades de desarrollo económico, especialmente en países como Guatemala y tal vez Argentina. Bienvenido. Un gusto grande. Un gusto. Bueno, el libro, vamos a comenzar por los comienzos. ¿Qué es un Free City? Bueno, la idea de Free City tiene una historia larga, ¿no? Porque, digamos, a la salida de la Edad Media, las ciudades fueron los primeros lugares donde se empezaron a desarrollar instituciones más libres, con derechos individuales, con comercio, con autoridades elegidas por la propia gente. La ciudad ha sido, el concepto de ciudad ha sido un concepto muy asociado a la libertad. Y esa idea de Free City, que ya incluso en la Carta Magna el rey le reconoce sus derechos a las ciudades libres de Inglaterra, esa idea fue evolucionando y hoy podría tal vez definirse o redefinirse el concepto de Free City como un área geográfica relativamente acotada, no necesariamente una ciudad, pero no mucho más. De hecho, como hoy los municipios suelen tener una parte urbana y una parte rural, donde se puedan desarrollar los derechos individuales con mucha mayor libertad, con reglas mucho más libres, eliminando una parte del poder de soberanía que el Estado tiene sobre ese territorio y cediéndolo para que las personas puedan ejercer sus derechos con mayor libertad. Así a grandes rasgos podríamos definir hoy lo que podría ser una Free City. Parece una idea novedosa y moderna y algo nuevo, pero en realidad es una idea bastante del pasado, ¿no? Me recuerdo de los mini-estados o los ciudades-estados de Italia, por ejemplo, que florecían como una especie de free cities, pero en el pasado. ¿Puedes comentar un poco de ese? Sí, claro. Hay muchos ejemplos interesantes. Lübich o Lübeck, una ciudad al norte de Alemania, creció del mismo modo, ¿no? Es decir, fue invadida por los bárbaros, destruida la ciudad, viene el príncipe y dice, tenemos que crear una ciudad nueva aquí, pero una ciudad comercial. Entonces empieza a convocar a toda la gente que quiera trabajar libremente con reglas de libertad, de comercio, y empezó a llegar gente de todas partes de Europa y se convirtió en una de las ciudades más prósperas en su momento. Estamos hablando del siglo XIII, más o menos para la época en que florecieron las ciudades italianas. Y en esa evolución tenés la idea de las charter cities, ¿no? Como Hong Kong o como Macao, por ejemplo, como ejemplos, que fueron negociaciones entre estados, ¿no? La diferencia con la Free City es que la Free City debería ser un emprendimiento privado. El caso de las charter cities fueron, por ejemplo, Hong Kong, el gobierno chino negociando con el gobierno inglés, pero lo interesante es que lo que se permitió es que durante un siglo pudiera funcionar esa zona con reglas distintas, o sea, con el derecho inglés y con reglas creadas para la zona, distintas de las que regían el imperio chino, y eso generó una prosperidad económica enorme y a tal punto que cuando se venció el plazo, el gobierno chino tuvo que reconocer que había que mantener las reglas libres de libre comercio. Y de hecho en China ya venían creando estas regiones especiales, económicas especiales desde tiempos de Deng Xiaoping, a fines de los años 70, ya venían generando ciertas reglas de libertad económica. Deng Xiaoping tenía una frase muy interesante. Si el gato caza ratones, no importa si es blanco o negro. Digo, si yo quiero sacar a China de la pobreza, no me importa si son las reglas del socialismo o son las del capitalismo, hay que usar las que sirven.
Claro, y él se va de visita a Hong Kong y a Singapur y toma inspiración de estos lugares. Pero hablando de todo ese tipo de zonas, porque escuchamos muchos términos, ¿no? Zonas de desarrollo económico, zonas libres, pero también zonas francas, Sí. y luego tenemos las charter cities, etcétera. ¿Cuál es la diferencia que distingue un free city justamente de esas zonas de especiales de desarrollo económico? Bueno, fundamentalmente, y esto ocupa una parte al principio del libro, porque es una distinción que hay que hacer. Las zonas francas son lugares donde se relajan un poco las reglas, las imposiciones económicas, menos impuestos, menos regulaciones, para fomentar la producción y el comercio. Son básicamente reglas de desarrollo económico. La idea de una Free City involucra reglas para el mayor desarrollo de las personas que viven en la Free City. No solamente en su aspecto de intercambio económico, sino sobre la posibilidad de desarrollar su propio objetivo de vida. Incluso yo pongo, puede haber Free Cities cuyo objetivo sea proteger el ambiente ecológico, proteger un ámbito de un yacimiento paleontológico, lo que uno quiera puede ser el objetivo de una Free City. Lo importante es que las reglas de convivencia de las personas sean reglas digamos, que propendan a la libertad individual. Vos fíjate, por ejemplo, tenés el caso de Honduras, que está en boga ahora porque han tenido un problema. Y en Honduras coexiste el régimen de Free Cities con un régimen de zonas francas. Hay dos leyes. Cuando vos lees la ley de zonas francas, dice expresamente la ley que rige para zonas deshabitadas, o sea, no está pensando en personas viviendo e interactuando en el lugar, sino transacciones comerciales o productivas, ¿no? Esa es la principal diferencia. Sí, en zonas francas visualmente podemos imaginarnos contenedores, ¿no? Que están Exacto. en transporte, y un free city es algo más amplio donde la gente puede vivir, puede crear oportunidades económicas, puede invertir ahí, puede desarrollar su proyecto de vida, como bien dijiste. Por otro lado, tú consideras Shenzhen, no lo consideras un free city, ¿no? Y eso tiene que ver con la administración, la forma como está planteado el modelo, que no es un modelo contractual, es un Exacto. modelo Impuesto. estatal, ¿no? Vos fíjate, China tiene una característica, ¿no? La constitución china le permite al gobierno crear zonas con reglas especiales, y esto es lo que usó Deng Xiaoping en su momento, y de ahí para aquí se proliferó, para establecer regiones donde la gente puede actuar más libremente en términos económicos para producir riqueza, pero siguen siendo tan oprimidos en todos los demás derechos. O sea, hoy mismo en Hong Kong, a pesar de que se han mantenido parte de las reglas económicas, la gente protesta porque no tiene ni libertad de expresión, ni libertades políticas, ni libertades artísticas, y por lo tanto lo único que protege este tipo de zonas económicas especiales que hay en China es la producción económica. O sea, China claramente dio un salto enorme, ¿no? De lo que era China en los años 60 a lo que es China hoy en cuanto a calidad de vida, pero sigue tan oprimido políticamente y respecto de derechos civiles como lo fue siempre. Entonces, el ideal del free city no solo es libertad económica, Es libertad completa. es libertad completa, es libertad en lo social, pero también la parte de desarrollo económico, pero no solo es el desarrollo económico. Es que posiblemente lo vamos a ver ahora cuando avancemos en el tema, pero lo fundamental de la Free City es que uno debería separar la administración de los derechos individuales. Pasa en tu edificio, vos vivís en un edificio donde hay una administración, pero la administración no te dice ni en qué tenés que trabajar, ni a qué hora entrar y salir del edificio, solamente se encarga de que el ascensor funcione, de limpiar el palier y sacar la basura. Una Free City tiene una administración que se encarga de la convivencia, que las calles estén funcionando, que haya alumbrado público, que la gente no se pelee, pero todo lo demás está fuera de la regulación de nadie, ni del Estado que tiene soberanía sobre el lugar, ni de la administración de la Free City, sino de los contratos libres y voluntarios que celebre cada uno de los que viven en el lugar.
salimos un poco de tu libro, pero aquí tocamos un tema importante de escala, ¿no? Porque los free cities suelen ser obviamente jurisdicciones, no sé si estás de acuerdo con este término, realmente reducidos, ¿no? De tamaño. Eh, Llévanos por qué es tan importante que estos free cities sean relativamente pequeñas. Y también me recuerda a un autor que siempre dice que cuanto más grande el Estado y cuanto más se puede imponer el Estado, más abstractas son las discusiones. Claro. De repente hablamos de justicia social, pero cuando hablamos de un free city, una unidad de gobierno mucho más reducida, de repente estamos hablando sobre cómo tiene que estar pavimentado la calle o cómo tiene que funcionar el ascensor. Cabal. Exacto, y vos fíjate que cuando discutimos el tamaño, estamos discutiendo sobre soberanía, porque en definitiva el tamaño se lo da quien tiene soberanía sobre el territorio. La idea de Free City, bueno, en la ciudad de Guatemala vos tenés el Estado guatemalteco que tiene soberanía sobre la ciudad, pero después cada edificio tiene una administración propia y cada edificio no necesita del gobierno de Guatemala para poder funcionar. De hecho, en muchos casos el gobierno de Guatemala sobra. Estarían mejor sin gobierno diciéndole cómo hacer las cosas. El punto de llegada de un mundo lleno de free cities sería donde el mercado es todo, o la jurisdicción es todo el mundo. Cada administración solo se va a encargar de que la calle esté bien pavimentada y que el alumbrado público funcione. Pero todo lo demás, si vos querés comerciar con alguien de la India o de Camerún, es un problema tuyo y del que va a negociar con vos. Es un tema contractual. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta importante y creo que nos tienes que llevar un poco a tu forma de pensamiento. ¿Cómo defines entonces soberanía? Bueno, a ver, la soberanía es por eso el título del capítulo dice que es el problema principal es la soberanía, ¿no? La soberanía es un concepto abstracto que de alguna manera le da justificación jurídico-política a la noción de Estado moderno. A lo largo de la historia tuviste príncipes, emperadores, reyes, que gobernaban por su propia identidad, porque Dios los había convertido en gobernantes. Una vez que se moría el príncipe, venía otro con ideas distintas y te cambiaba toda la historia. El concepto de Estado moderno lo que requiere es cierta continuidad, que si yo sanciono una ley hoy, por más que el gobernante de hoy ya no esté más, esa ley siga funcionando, darle una continuidad histórica al Estado. El concepto de soberanía llena ese espacio, es decir, bueno, el Estado es soberano, el Estado tiene personalidad propia, el Estado tiene sus fines, los gobiernos son transitorios, pero el Estado es permanente. Y lo que le da esa noción al Estado es el poder de la soberanía, que es el poder de dictar las reglas e imponérsela a los súbditos dentro de un territorio determinado. Y nos lleva a discusiones muy concretas, ¿no? Porque obviamente vamos a hablar de algunos ejemplos de free cities y zonas libres también en el mundo y me surge la duda del caso de Honduras, ¿no? Porque la principal queja de los grupos de activismo de izquierda en la región dice que estas free cities y estas zonas libres podrían ser amenazas para la soberanía del país y que violan la soberanía de Honduras, por ejemplo, en este caso. ¿Qué respondes a esto desde el punto de vista académico, definiendo así soberanía? Mira, yo, como vos viste, intento poner una especie de modelo de Free City que contemple ciertas cosas que sean posibles de implementar. Y por lo tanto no puedo desconocer que un pedacito de soberanía va a tener que quedar en el futuro. Ahora, uno puede decir soberanía, lo podés restringir a cuestiones vinculadas con ciudadanía, con cuestiones de que los ciudadanos puedan votar en las elecciones nacionales, de defensa en caso de invasión al territorio, que el Estado, pero no mucho más que eso. Y si vos lo circunscribís a eso, prácticamente el Estado pasa a ser inofensivo y la gente puede organizarse libremente. El problema es cuando el Estado te impone las reglas de vida, cuando te dice cómo hacer tus contratos, cómo tener tus relaciones con la gente, qué podés hacer, qué no podés hacer. Si le quitas todo ese poder, podría convivir un concepto de soberanía restringido en una primera etapa. Yo creo que en la última instancia desaparece los estados y la soberanía.
pero en una etapa de transición vos podías tener conviviendo free cities con estados. Honduras es un ejemplo que yo lo uso mucho, más allá de que mi proyecto es un poco distinto, es más parecido al proyecto original. Vos sabés que en la historia de esto de Honduras hubo una primera etapa, el presidente Lobo quería hacer algo que permitiera el desarrollo económico y salir de algún problema político. La Universidad Francisco Marroquín estuvo muy involucrada en eso, Giancarlo Ibargüen, el anterior rector, Ricardo Castillo, el actual, y mucha gente de aquí. Yo, por suerte, vivía aquí en Guatemala en esa época y me involucré también. El primer proyecto nuestro era, como lo que te estoy diciendo ahora, ¿no? Una administración mínima y que la gente pueda elegir jurisdicciones, contratos, quién resuelve los conflictos. Eso es una cuestión de las personas y no ni siquiera de la administración. Se creó una primera ley, esa idea original se suavizó mucho, pero de todos modos esa primera ley fue declarada inconstitucional por la Corte de Honduras. El presidente insistió y sale la nueva reforma constitucional y la nueva ley allá por el 2013, que ya era distinta, ¿no? Primero se llamaban RED, que es el nombre que yo utilizo un poco en homenaje a aquella primera época, y luego llamaron SEDE, Zonas Especiales de Desarrollo Económico, no, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Y ya era algo mucho más colectivista, si vos querés, ¿no? Con un gobierno, con digamos, distintos funcionarios que eran elegidos. Y acá tengo un pequeño paréntesis. Creo que un punto central en la discusión sobre Free Cities es la discusión entre las decisiones mayoritarias y las decisiones voluntarias unipersonales, y que en todo caso que haya mayoría absoluta, que haya unanimidad. O sea, la búsqueda de unanimidad versus la mayoría en elecciones democráticas, que siempre lleva un problema porque genera bastante incertidumbre. Y esto es lo que ha pasado con las sedes, ¿no? Crearon como un sistema de deliberación y el punto es que obviamente la gran discusión que hubo y que habrá en el futuro sobre esto es cómo garantizás que el gobierno que autorizó que haya una sede por 100 años, el próximo gobierno no te quiera desmantelar todo y te boche la ley y diga, no, ahora te quitamos de aquí y ocupamos tu sede y todo lo que es lo que está pasando en Honduras ahora. Y ese tal vez es el problema más complicado, porque la ley y la Constitución dicen que aun cuando el gobierno derogue el régimen de la sede, las que ya están funcionando van a seguir funcionando por todo el plazo que tienen establecido como un contrato. Pero eso ahora la Corte también lo ha eliminado, volvió todo atrás, dijo es todo nulo desde el principio y por lo tanto nada de esto vale. Entonces ahí el problema, hasta el momento que haya 500 sedes en el mundo, o 500 free cities en el mundo y tengan cierto poder de mantenimiento, va a ser un problema, ¿no? Y la soberanía, porque tal es una idea controversial, es decir, no entre los liberales, supongo yo, pero tal vez en otros grupos, que el individuo justamente Sí. tiene y goza de soberanía. Bueno, ese es el punto, ¿no? El punto central es, el único que tiene soberanía es el individuo, y por eso esto llevado a términos jurídicos, la base del derecho es el contrato. El único lugar donde se manifiesta la voluntad de cada ser humano es cuando voluntariamente firma un contrato. Y vos fijate que la teoría política moderna ha tratado de meter con forceps la noción de contrato, del contrato social, el pacto de convivencia, porque sabían que tenían que justificar alguna forma contractual para justificar el Estado. El problema es que ni vos ni yo firmamos ningún contrato, nadie firmó ningún contrato. Las constituciones son producto de minorías circunstanciales que sancionan la Constitución y la ponen a funcionar, y a partir de ahí rige la fuerza del Estado y la decisión de la mayoría, que es voluble y que va cambiando. De modo que la idea central de la Free City es recuperar la noción de que la soberanía es del individuo y no es del grupo,
Y por eso es que yo te decía que la idea mía de organización de Free City pasa por que todas las decisiones sean voluntarias. Vos organizás la Free City, los que suscriben los contratos los suscriben voluntariamente, conociendo todas las reglas que van a haber. Yo creo un mecanismo de modificación, porque obviamente en el futuro, en 100 años, probablemente hay reglas que tengan que cambiar. Entonces yo lo que digo es, tiene que haber mayorías muy, muy altas, con un mecanismo de salida para que el que no quiere, no le caen bien los cambios, pueda rescindir su contrato sin costos adicionales y pueda salirse, pero que toda decisión que se tome sea voluntariamente aceptada por todos, que no dependa de mayorías o de decisiones de autoridades. Y los gobiernos electos por mayorías que luego pueden pisotear justamente Exacto. los derechos individuales y por lo tanto la soberanía del individuo, que probablemente muy seguidamente pasa en este continente latinoamericano. Y eso nos lleva a también la idea de los derechos de propiedad, ¿no? Porque, claro, tener una propiedad en un país con un Estado que se considera soberano no necesariamente significa que el Estado te puede hacer lo que le da la gana con tu propiedad, digamos, un terreno, un lugar específico. ¿Cómo encaja la idea de derechos de propiedad en una Free City y qué tiene de distinto con los típicos estados, naciones-estados que tenemos hoy? Bueno, vos fíjate que en la concepción moderna de Estado, tus derechos de propiedad dependen de que la ley te los reconozca. La ley dice, vos tenés derecho de propiedad, excepto que violes la ley. Entonces, como yo sanciono la ley, te puedo decir hasta dónde podés ejercer tu propiedad y hasta dónde no. El derecho de propiedad en cualquier país del mundo, en mayor o menor medida, va a depender de lo que el Estado diga que vos podés hacer con tus derechos. En una Free City eso depende de los contratos que cada uno firme libre y voluntariamente con otras personas, que además van a incluir el mecanismo de discusión si hay problemas, ¿no? Porque vos tenés en el derecho dos discusiones. Una, cómo contratamos o cómo respondemos cuando le provocamos un daño a otra persona. Y otra es cuál es el mecanismo para que yo pueda reclamar que vos me pagues o que me restituyas lo que... Esas dos discusiones deberían ser resueltas en términos contractuales y no por la imposición de una autoridad. Y la Free City es justamente una figura que ahora vamos a hablar del Free City ideal, ¿no? Tu modelo ideal, pero Ahora, sería uno que da lugar para ese tipo de... exacto, y vos fíjate que hay una cosa curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, decías, en Honduras los políticos de izquierda se quejan de que se está pisoteando la soberanía porque se le entrega propiedad a los extranjeros y qué sé yo. Y sin embargo, a nivel países, la negociación de derechos de propiedad ha sido algo muy común a lo largo de la historia. La mitad del territorio americano se lo compraron a alguien, ¿no? A Francia, a España, a Rusia, a Dinamarca, a las Islas Vírgenes. Siempre alguien, incluso no es histórico, porque en el 2019 el propio Trump propuso comprar Groenlandia. O sea que hasta el día de hoy se sigue pensando en que los estados pueden negociar derechos de propiedad y no hay problema. Y no solo propiedad de comprar y vender, sino también de otorgar usufructos o servidumbres de paso, una cantidad de cosas. Pero eso no lo permiten a los particulares. Lo que el Estado puede hacer y no hay problema, un particular no lo puede hacer. Y eso es una distorsión del concepto de propiedad. Sí, los propios gobiernos ejercen su soberanía, justamente cediendo territorio, pero el individuo no tiene esa posibilidad. Exacto. Y me imagino que una figura ideal de Free City, el individuo tiene ese tipo de posibilidades, ¿no? Llévanos por tu modelo ideal de Free City, o sea, ¿cuál sería una hoja de ruta? ¿Cómo se ve este Free City ideal? ¿Qué tiene, qué no tiene? Bien, a ver, vos podrías pensar en dos modelos principales, que yo lo llamo una Free City o una red pública y una privada. La pública sería en tierra fiscal, como fue el proyecto originariamente en Honduras, donde la propiedad es del Estado y no hay pobladores. Yo pensando en la Argentina, que tiene tanto espacio vacío en la Patagonia, en kilómetros de costas para construir puertos
totalmente desiertos. De modo que creas un mecanismo por el cual el Estado pueda licitar esos territorios por un periodo extenso. Yo uso el de 100 años, que es más o menos parecido al de Hong Kong y otros ejemplos. Obviamente con una cantidad de reglas que están en una ley orgánica, y luego el desarrollador que gana la licitación es el que luego organiza la administración siguiendo las reglas que están en la ley y a su vez ofrece subarrendar los distintos lotes dentro de la Free City para la construcción de casas, de empresas, de lo que sea. De modo que el derecho de usufructo del territorio lo tiene uno solo, que es el desarrollador, y las personas que van a vivir ahí tienen un contrato de subarriendo que a su vez lo pueden negociar, pueden subarrendar, pueden cancelarlo, pueden hacer lo que quieran a lo largo del tiempo. De este modo, todo el mundo, cuando firma cada uno de los contratos, sabe a qué va a atenerse. Como el administrador tiene facultades muy acotadas y gastos muy predecibles, en definitiva uno piensa que si se calcula en una moneda constante, una vez que se dice hay que pagar tanto de cuota social para mantener la administración, ese número va a ser inamovible, no va a hacer falta moverlo y va a estar establecido en el contrato. Vos vas a tener que pagar tanto por mes de cuota para que yo mantenga las calles, la iluminación, las cloacas, evite que se peleen entre ustedes y cosas por el estilo. Todo lo demás es cosa de los habitantes, son derechos de cada uno. Y esa es la versión realista de tu Free City, ya luego tenemos el idealista. Solo este realista se parece mucho a lo que es tal vez un lugar como Dubái, que era puro desierto en los años 80, y donde efectivamente no hay desarrollo, hay terreno baldío. Y dicen, bueno, aquí vamos a licitar, aquí pueden comprar este terreno y pueden desarrollarlo como zona a un administrador privado y subarrienda básicamente los espacios físicos, oficinas, bodegas, etc. Exacto, con digamos, la característica de que los poderes del administrador son muy acotados y el Estado no se puede meter en temas de derechos comunes, digamos, de las personas, ni para contratar ni para resolver sus conflictos. Eso queda a la discusión de cada uno. Por eso yo hablo de competencia de fuentes del derecho, ¿no? Porque no hay un sistema de derecho como tal. Exacto, es el sistema policéntrico por excelencia. Cada persona es la propia generadora de sus propias normas jurídicas a partir de una relación contractual libre y voluntaria con las demás personas. Pero entonces, en lugar de que aplica un esquema legal, digamos, en Dubái cabal usaron common law, ¿no? Que es la idea era atraer inversión de Reino Unido, especialmente donde usaban common law, entonces querían replicar eso para lo que era conveniente para los extranjeros, ¿no? En su momento. Claro, pero tú dices cada contrato tendría exacto. Un tipo de... Y probablemente la competencia y el desarrollo, la evolución espontánea, llevaría a que haya determinadas formas contractuales que sean preferidas que otras, como ha pasado en la historia del derecho, ¿no? Los contratos que hoy celebramos son producto de siglos y siglos de evolución, cambiando cláusulas, mejorando cosas, ¿no? Y vos fíjate que en la primera versión de lo de Honduras, en la primera propuesta que se hizo, que saliendo desde aquí, era que cada uno pudiera elegir el sistema jurídico que quiera. Entonces dice, si vos querés que rija la ley de Estados Unidos, elegí la de Estados Unidos, si querés que la de Inglaterra, si querés elaborar un contrato propio con tus propias reglas, lo podrás hacer, y luego si tenés un conflicto, el contrato podrá decir que lo va a resolver tal juez, o tal otro juez, o tal árbitro, o tal empresa de arbitraje, vos podés elegir las jurisdicciones que quieras, estatales o privadas. O sea, era una libertad de fuentes jurídicas muy grande. Entonces tenemos el administrador como que subarrienda los espacios físicos y realmente no se mete en absolutamente nada. Entonces estamos hablando de libertad regulatoria,
efectivamente una ausencia de impuestos porque lo que es el impuesto se cambia por pagos de Exacto. arrendamiento. O sea, en la Free City no podría haber ni impuestos del Estado originario, ni impuestos de la administración o del desarrollador, solamente el pago de una cuota básica vinculada con el mantenimiento de las... La prestación de servicios, ¿no? Exactamente. Que es la distinción que incluso en países como Guatemala hacen, que las municipalidades no pueden cobrar impuestos, pero sí pueden cobrar pagos por servicio prestado. Y como no te los prestan, finalmente son impuestos encubiertos. Así es. Y luego el sistema de derecho es completamente a elección de la persona dentro de la zona. Exacto. Y las regulaciones. ¿Qué pasa con los animalitos? ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, a ver, hay una norma dentro de la ley reglamentaria, porque, a ver, es muy interesante, pero no quiero dejar pasar esto. No solo preveo la posibilidad de que haya free cities en tierra firme, sino también en islas. Está el tema de las famosas, el Sistine Institute de Patrick Friedman, las famosas islas artificiales que se podrían hacer en el mundo, ¿no? La idea original era, ya que es tan difícil convencer a un Estado de que me dé un pedazo de tierra, me construye una isla artificial en el medio del océano, lo cual también tiene sus dificultades, yo las trato ahí, legales. Pero el punto, por ejemplo, yo en el proyecto de ley preveo la posibilidad de que se puedan hacer free cities en el mar, pero le pongo ciertas condiciones que están en la ley y que están en la Constitución, que es que la free city debe, digamos, mantener la limpieza del mar, no contaminar, reciclar digamos, toda la suciedad que produzca. E incluso puede hasta yo, digamos, viendo la imagen de estas islas de plástico que hay en el océano, digo, yo me construiría una isla artificial y la pondría en la mitad de eso para reciclar plástico, por ejemplo, y empezar a limpiar el mar de todo el plástico acumulado. Puede tener incluso hasta objetivos que sean ecológicos, ¿no? Es un poco la idea. Y luego, los problemas que existan. Si tu perro ladra en la noche, a mí me molesta, bueno, es un problema de convivencia que buscarás un árbitro. Y de hecho está previsto en la ley que si las partes quieren o si las partes no se ponen de acuerdo, la administración puede poner a su disposición un árbitro privado para que resuelva un conflicto que pueda haber entre vecinos. ¿Y puedes explicar esta idea de que el free city puede tener un propósito específico, como por ejemplo, como mencionas, un propósito ecológico, claro, o hay un descubrimiento de artefactos arqueológicos y buscamos preservar esta área o buscamos preservar lo que encontramos? ¿Qué significa un free city con un propósito? Bueno, vos podés de pronto querer preservar una selva, por ejemplo, y ¿cómo haces para esto? Vos tenés un estado, Brasil, por ejemplo, o muchos estados africanos que tienen zonas de selvas y lugares muy importantes, crean reservas naturales o parques nacionales que están llenos de cazadores furtivos y de gente que se mete para... Probablemente estaría mucho mejor conservado por gente privada que tenga interés en conservarlo, que incluso vos podés armar una free city en cooperación con universidades, fundaciones, centros que les interese la preservación del ambiente o centros de estudios arqueológicos, institutos, todo lo que tenga que ver con eso. Y entonces vos podés decir, mira, esta región de la selva africana yo la quiero preservar. Entonces dame la posibilidad de instalar una free city allí. Instalo investigadores, gente que proteja a la fauna de los cazadores furtivos, y mi interés, y seguramente yo saldré a buscar fondos para que las instituciones privadas que están interesadas en preservar la vida silvestre me financien para yo poder tener mi free city. O sea, es cuestión de ver contractualmente, las posibilidades son infinitas, ¿no? Y la diferencia con una reserva privada, como simplemente una finca privada en un país africano, es que no hay injerencia regulatoria, por ejemplo. Exacto, el Estado puede venir y decirte, no quiero que lo hagas así, quiero que lo hagas allá, no quiero que haya gente armada adentro, entonces ¿cómo corro a los cazadores furtivos? Es decir, vos elaborás tus propias reglas. Sí, genera descoordinación en ese
mismo sentido. Bueno, ya mencionaste la opción del mar, ¿no? Y creo que discutes un caso y varios casos históricos. ¿Puedes tal vez resaltar alguno que siempre nos llama mucho la atención porque de alguna forma nos pica la curiosidad, ¿no? Como un loco tal vez sale con la idea de que vamos a hacer un nuevo lugar más libre en una tierra que no existe, ¿no? Una tierra que se hace. Mira, yo pongo 3 ejemplos ahí. Dos que son muy pintorescos, que duraron poco, incluso se han hecho películas con esto. Uno es la llamada Isla de las Rosas. Los 2 primeros ejemplos son de los años 60. Y digo, menciono la época porque en esa época todavía se consideraba que el mar territorial eran las 3 millas de la costa, o las 6 millas de la costa, y no existían las regulaciones internacionales a lo que es el alta mar. De modo que la gente decía, si yo me voy más allá de 6 millas, puedo hacer lo que quiera porque es el alta mar y el Estado ya no tiene jurisdicción, no tiene soberanía más allá del mar territorial. Entonces vos tenés, por un lado, este ejemplo de la Isla de las Rosas, que era un ingeniero, Rosa, Giorgio creo que se llamaba, que estaba cansado del Estado, de las regulaciones, los impuestos y qué sé yo. Entonces con la novia decide, dice, yo voy a construir una isla artificial. Agarra caños, diseña su isla, va hasta 11 kilómetros de la costa en Rimini, o sea, ya saliendo del mar territorial italiano, pero lo suficientemente cerca como para poder tener contacto con la costa, y construye una isla, 400 metros cuadrados, en una plataforma. Y empiezan a tener turistas que empiezan a llegar, empiezan a mirar qué es esto que creó. Construye un bar, empieza a llegar la gente a su bar, después empieza a pensar, voy a construir un piso más por año y voy a crear algo bien grande aquí, con la idea, y declara su independencia, ¿no? Que la Isla de las Rosas se convierta en un país independiente con el esperanto como idioma nacional, con una moneda que él se inventó, hasta que la Armada italiana se cansó de todo esto y fue y le bombardeó la isla y se la destruyó en 1000 pedazos, y después le cobró por la demolición de la isla. Pero fue un ejemplo interesante de alguien que dijo, voy a crear una isla fuera del territorio del Estado, que no funcionen las leyes del Estado aquí. El otro ejemplo interesante fue también en los años 60, Inglaterra había construido una serie de fortalezas en el mar durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando pasó la guerra, todo eso quedó abandonado. Algunas de esas fortalezas, que estaban también a unos 10, 11, 12 kilómetros de las costas, fueron ocupadas por los radiopiratas, ¿no? En una época en que la música rock y todo esto estaba prohibido, no se podía pasar en las radios en Inglaterra. Los piratas transmitían o desde estaciones piratas en el territorio, o muchos transmitían desde el mar, para que no los agarrara el ejército, la policía. Entonces ellos instalaron primero una radio pirata, uno de estos tomó el poder y construyó su propio reino allí, que fue muy interesante, porque en un momento tuvieron un altercado con la Armada inglesa, creo que fue un buque inglés como para desalojarlos, y ellos les dispararon y los demandaron ante los tribunales de Inglaterra, y el juez inglés de Essex dijo, están fuera del territorio inglés y por lo tanto no puedo hacer nada contra ellos. Y eso lo usaron como argumento para decir, nosotros somos un país independiente. Empezaron a emitir pasaportes y una cantidad de cosas. Pero yendo a ejemplos más importantes, por ejemplo, el Cistidin Institute de Patrick Friedman negoció con el gobierno de la Polinesia Francesa la construcción de una serie de islas en el centro del mar de la Polinesia, que van a ser un polo de desarrollo tecnológico. La idea es que converjan allí una serie de empresas de tecnología, que está diseñado con una cuestión muy ecológica, ¿no? Como hablábamos hoy, ¿no? El recomposteo de toda la basura y la producción de agua potable con agua de mar, ¿no? La desalinización de agua de mar, y una cantidad de cosas para que sea realmente ecológico el lugar y no contamine nada. Y están en proceso de eso, ¿no? Tienen varios inversores.
De modo que la idea de hacer algo en el mar está dando vuelta, pero ya no en el alta mar, porque curiosamente luego de los tratados del mar es más fácil, o sea, es la misma discusión de soberanía que tendrías con el Estado en tierra, lo vas a tener en el mar, con la diferencia que tal vez el Estado le interese menos darte la posibilidad de que construyas una isla en el mar que darte un pedazo de tierra. Lo tolera más. Y hablando de oportunidades, o sea, ¿quién debería considerar este modelo de Free Cities para su gente, básicamente? ¿Argentina puede ser un buen lugar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no debería de considerar, por ejemplo, Javier Milei en Argentina ahora el modelo de Free Cities? ¿Es algo que le puede servir? Mira, ahí hay un tema, ¿no? Porque vos fíjate que igual que pasa con el tema de los regímenes de exención impositiva y todo lo demás, normalmente se piensan para países pobres. ¿No? Es decir, bueno, Honduras. De hecho, el caso de de la sede en Honduras, ya desde la red, la idea era vamos a mejorar la condición económica del pueblo, vamos a dar trabajo, esto va a producir Le riqueza. dieron un premio Nobel a Paul Romer por esta idea, ¿no? Exactamente. Pero el problema es que normalmente los países más pobres son los que tienen peor institucionalidad. Entonces te pasa lo que pasa en Honduras. Creaste tu Free City y el próximo gobierno que viene, socialista, te tira todo el diablo. Los jueces no son independientes, los políticos cambian de opinión. Vos fijate que la ley de las dos veces, la primera y la segunda vez en Honduras, las leyes fueron aprobadas por unanimidad, nadie dijo nada. Y pocos años después dijeron todo lo contrario. De modo que yo pensaría que yo prefiero Free Cities en lugares con buena institucionalidad, porque es más importante para mí la institucionalidad que el tema de sacar gente de la pobreza. Lo podrás hacer, pero es más peligroso. O sea, es más peligroso tener una Free City en Honduras que tenerla en Australia, por ejemplo. Trump tiene que ser Free Cities, básicamente. Exacto. Y bueno, y en Argentina, si realmente los cambios que están en marcha se dieran, es un país ideal porque tiene mucho territorio libre, tiene mucha costa donde puede haber puertos para el comercio. Y si llegamos a un punto donde las instituciones funcionen sólidamente, sería un buen lugar también. ¿Cuál dirías que hoy por hoy es el lugar que más se parece a un ideal de Free City? ¿Qué es donde podemos encontrar parte de los elementos de lo que estás proponiendo? Hay una cosa curiosa, porque cuando uno empieza a mirar el mundo, te das cuenta que hay un montón de lugares raros en el mundo, normalmente chiquitos, uno piensa en Somaliland, que poca gente sabe qué es eso, y bueno, cuando Somalia explota en medio de la guerra civil y los piratas y todo lo demás, y entra en una suerte de anarquía, en un pedazo en el norte, gente que eran musulmanes, comerciantes, que querían la paz y que querían el libre comercio, se organizan como si fuera un país independiente, con reglas totalmente libres, con una moneda propia o no sé si propia, pero con acuerdos libres y voluntarios, obviamente sin relación alguna con lo que quedó de Somalia, pero sí con Etiopía. Y vos decís, y esta gente fue reconocida, porque lo primero que hicieron fue ir a Naciones Unidas, digo, nosotros somos un país, y le dijeron que sí. A las 48 horas dijeron, no, nos equivocamos, no son un país. Tenés Liberland, ¿no? El tipo este que vio justo un territorio que estaba en el medio de dos países en guerra o peleados y que nadie se animaba a ocuparlo, dijo, bueno, lo ocupo yo. Todos pensaban que iban a caer con los tanques y los iban a sacar a los tiros, y por ahí siguen sobreviviendo. Y cuando empezás a escarbar, te vas dando cuenta que hay muchos lugares en el mundo donde se intentan hacer cosas similares. El problema siempre es la soberanía, porque esto lo podés hacer hasta que al Estado que tiene soberanía en el territorio se canse y diga, no, ya no quiero más que estés aquí. Bueno, soberanía sobre el territorio, pero también la fuerza, ¿no? Para quitarte, para removerte, y también la voluntad se puede tolerar, pero exacto. el momento que ya te deja Y tolerar que es... curiosamente o desgraciadamente la comunidad internacional respeta más los poderes soberanos de los estados que los derechos individuales de la gente. Entonces, si vos creaste tu Free City
y el Estado no le gusta y te quiere desalojar, la comunidad internacional va a decir, sí, tenés derecho a desalojarlo porque vos tenés soberanía del territorio. Sí, respalda la solución estatal. Exacto. Por definición. Y en ese sentido, si vamos a algunos ejemplos, tal vez, o sea, vimos los ejemplos del mar, vimos unos ejemplos de tierra. ¿Cuál es el futuro del Free City en general? ¿Qué queremos? Mira, yo veo ahí varias cosas. Por un lado, la posibilidad de aplicar en lo inmediato el concepto de Free Cities y las reglas de las Free Cities a nivel municipal. Esto es, algunas de estas reglas de libertad y de apertura podrían ser incorporadas a las municipalidades de cualquier país del mundo a través tal vez de plebiscitos entre los pobladores y que acepten ciertas reglas, ciertos cambios. Esto habría que estudiarlo bastante, pero hay una forma de introducir el concepto de Free Cities directamente en los municipios que ya existen. En la medida, obviamente, habría que hacer modificaciones legales para que esto pueda ser permitido, pero que es una forma de introducirlo. Yo propongo utilizar el modelo de Free Cities para resolver conflictos de soberanía. Y pongo dos ejemplos que son muy cercanos a mí, uno Malvinas en Argentina y otro Guatemala y Belice, que están también en conflicto, ¿no? Y obviamente esto por ahí me genera algunas críticas en Argentina de ser antipatria, lo que fuere, pero en definitiva, vos imaginate lo siguiente, tenés Argentina y Gran Bretaña en un conflicto que lleva casi 200 años, generó una guerra que lejos de acercar la solución la alejó muchísimo más todavía, porque hoy ninguno de los dos países podría ceder a la soberanía del país. Y la gran discusión es sobre soberanía. Si vos quitaras la discusión sobre la soberanía, por lo menos por 100 años, podrías empezar a encontrar una solución. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Yo esto una vez lo hice hace muchos años y no sé cómo un oficial del gobierno de Malvinas lo leyó y se comunicó conmigo, dice, nosotros queremos esto, me decía. Imagínate vos que Argentina y Gran Bretaña hacen un acuerdo donde dicen, por 100 años no discutimos sobre la soberanía de Malvinas. Quitamos las tropas inglesas, Argentina se compromete a no llevar tropas ni tener tropas por la zona, el gobierno de Malvinas se organiza propiamente, los habitantes de Malvinas podrán ser ciudadanos ingleses, argentinos, de un tercer país o de los dos. Hacemos un acuerdo de ciudadanía común y pueden ser ciudadanos de los dos países o de ninguno, y en ese caso emitirán un pasaporte. Hacemos un acuerdo de comercio. Tenés petróleo, pesca, un montón de recursos en los alrededores que sean explotados por empresas británicas y argentinas en la misma proporción, con participación del gobierno de las islas, con lo cual el gobierno de las islas se va a llevar un montón de plata en regalías, con lo cual los 5.000 personas que viven ahí van a ser 5.000 multimillonarios. Y de aquí a 100 años vemos, o volvemos a discutir la soberanía, o vamos por 100 años más, o declaran la independencia y son un país soberano. Vemos qué pasa, pero mientras tanto, en lugar de estancar la discusión, permitimos que la cosa evolucione. Y lo mismo vos tenés en Guatemala y Belice, ¿no? Que ahora sometieron la cuestión a la Corte Internacional de Justicia. Yo no conozco la zona, pero imagino que debe haber playas muy lindas, el mejor Caribe del mundo que hay ahí. Hay muchas cosas que se podrían hacer y sin embargo se siguen peleando por un pedazo de tierra. Sí, y hablando del caso del Belice, es interesante porque al inicio son dos soberanos que cabal ceden territorio a cambio de un ferrocarril, al menos es la historia que se cuenta en Guatemala, que es un ferrocarril que nunca se hizo, ¿no? Entonces fue una violación contractual de los ingleses. ¿Por qué será que justamente en estos lugares de conflictividad, usualmente varios soberanos, digamos, chocando, dan tan buena tierra fértil para ese tipo de proyectos? Porque vimos otro ejemplo, no me acuerdo exactamente dónde, pero creo que fue en Irak, donde también queda un limbo, un vacío, donde efectivamente surge una especie de zona libre, una especie de Free City. Tenemos el ejemplo tal vez en Panamá, con el Ciudad del Saber,
donde efectivamente era un territorio en manos de Estados Unidos. Era una base militar. Así es. Entonces, ¿por qué esos lugares se dan tan bien para soluciones como las Free Cities o las zonas libres cuando dos soberanos chocan? Bueno, porque el problema es que cuando chocan dos soberanos, ninguno de los dos soberanos quiere pelearse con el otro. No es lo que pasa en Liberland. O sea, si un ejército interviniera ahí, el país vecino se metería y armaría una guerra. Como vos jugás con esto de que nadie quiere entrar en guerra y por eso el espacio está vacío, porque nadie se anima a ocuparlo, venís vos como un particular y lo ocupás y vivís ahí, y cuando te quieren sacar ya decís, no, ahora esta tierra es mía. Ahí se van dando algunos espacios donde se pueden hacer estas cosas. Lo de la Ciudad del Saber, que nunca fui todavía, espero ir pronto, pero por lo que he leído es algo fascinante, ¿no? Como una base militar desactivada, dijeron, vamos a poner cosas de educación y de tecnología, y se creó una cosa enorme, lleno de empresas y con muchas posibilidades de hacer negocios. Buenísimo. Bueno, les voy a invitar a todos a que vean tu libro cuando esté disponible. Y el libro se llama Free City, Orden Cooperativo y Competencia de Fuentes Jurídicas. Tal vez una última reflexión, tal vez algo que no hemos logrado conversar. ¿Por qué tienen que leer, no solo los argentinos, porque todos tenemos que leer este libro sobre los Free Cities? Yo creo, mira, en 1960 Hayek escribe Los Fundamentos de la Libertad. Y en las primeras páginas de Los Fundamentos de la Libertad dice, ese modelo de división de poderes, de gobierno limitado, de los padres fundadores, fracasó. Admite que el sistema más libre que los liberales habíamos tratado de inventar había fracasado. El error de Hayek para mí fue tratar de redescubrirlo, de reinventarlo, en lugar de ir para otro lado. De hecho, ese error de algún modo Hayek lo enmienda o lo admite cuando, luego de decir que tiene que haber un banco central y una moneda única y todo lo demás en Los Fundamentos de la Libertad, 15 años después dice, me equivoqué, tiene que haber libertad de monedas y competencia de monedas. Un año antes, curiosamente, Mises estuvo en Argentina en 1959 y en una de las conferencias que dio dijo lo mismo. El sistema liberal de Estados Unidos, gobierno limitado, división de poderes, no funciona, hay que ver cómo lo solucionamos. Y el problema es que yo creo que en la medida en que insistimos tratando de hacer que funcione algo que por definición no va a funcionar, que tiene que ver con el gobierno de la mayoría, que termina siendo conducido porque, a ver, si vos tenés una empresa con 3 accionistas, se juntan en un bar y se ponen de acuerdo. Si vos tenés una empresa con 300.000 accionistas, va a haber una persona que va a manejar a los accionistas y va a tomar las decisiones. Eso es la democracia moderna. Gente que va a votar pensando que su voto tiene valor, pero si esa persona se hubiera quedado durmiendo en su casa, el resultado hubiera sido el mismo. Y el que termina manejando las voluntades de esas personas son los políticos. Entonces, ese sistema fracasó en todos lados, incluso en los Estados Unidos, y en realidad el problema es que tendríamos que volver al contrato individual y voluntario. Yo me hago cargo de lo que yo firmé y no dependen mis derechos de lo que el representante de la mayoría decida que es, ¿no? En La Libertad y la Ley, Bruno Leoni dicen algo muy bueno, ¿no? Esta idea del mandato, que el Estado, el pueblo le da un mandato al gobernante, es una idea que ya no la creía nadie en el siglo XVI, porque en realidad el político lo único que quiere es que vos lo votes. Una vez que lo votaste, él va a hacer lo que quiera, porque tampoco podría responder a millones de personas que cada una de las cuales quiere cosas distintas. De modo que ese sistema de la representación es un sistema que ha fracasado, y cuanto más popular, más populoso es el mundo, menos posibilidades hay de que funcione. De modo que la idea de Free Cities puede ser una idea alternativa a ese modelo liberal que yo creo que ha fracasado. Estados Unidos fracasó, el federalismo más o menos liberal de Estados Unidos fracasó. En lugar de inventar un nuevo sistema federalista,
vamos por el modelo de los Free Cities. Y claro, vos fíjate que incluso en la discusión originaria en Estados Unidos, ya los antifederalistas sabían que iba a venir un problema con un gobierno demasiado fuerte. El propio Jefferson, a pesar de justificar el modelo federal, sabía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿no? Sabía que el gobierno algún día, como era la frase de Jefferson, el primer deber de un patriota es defender a su país de su gobierno. O sea, él sabía que en la idea del monopolio de la fuerza, y todavía no se hablaba tanto de soberanía, pero el monopolio de la fuerza de un Estado soberano es muy difícil de controlar. Muy interesante, y este libro seguramente les va a interesar a muchísimas personas. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros, y gracias a ustedes también. Gracias.